Bienvenida Paola, bienvenida a nuestro webinar Mujer y Deportes de Resistencia. Vamos a ir esperando entonces que las personas se vayan conectando, que la plataforma les vaya dando acceso. Ya empezaron a ingresar. Le voy a dar la bienvenida entonces a los que se están vinculando, a Yajaira, Mauricio, Milena, bienvenidos. Por favor, si quieren, nos escriben ahí a través del chat, si nos escuchan bien, si van viendo bien la presentación. Buenos días a todos y bienvenida. Les damos la bienvenida a este webinar. Esperamos sea de su agrado. Claro que sí. Por aquí ya se van vinculando más personas. Olga, Mariana, Viviana, Lucila, María. Ya 14 personas. Bienvenidos. Si quieren, nos van anotando en el chat si nos escuchan bien, de dónde son y de entrada, si tienen alguna pregunta o algún interés particular en este tema, sería muy importante que nos la dejaran ahí en el chat para poder nosotros irla revisando y después compartirles alguna respuesta. Muy bien. Muy bien. Les cuento un poco. Este webinar hace parte del ciclo de seminarios que hemos organizado desde Triatlón Conciencia durante este semestre. Este es ya el octavo webinar que realizamos y nos ha ido afortunadamente muy bien. Ha habido una gran participación y el objetivo es que hoy también ustedes puedan interactuar con nosotros, compartirnos sus dudas, sus inquietudes. Les cuento un poco el, el proceso de este webinar. Inicialmente, Paola nos compartirá un poco de quién es ella, de su conocimiento, de su experiencia. Ustedes pueden ir haciendo las preguntas en el chat para irlas organizando. Posteriormente vamos a hacer una pausa, respondemos algunas preguntas y luego yo les voy a compartir alguna información, algunos datos específicos sobre este tema tan importante y ya al finalizar también respondemos otro ciclo de preguntas y vamos a estar conversando. También Paola nos va a estar haciendo aportes. Buenos días Marcela, Jenny, John Rivera, Azucena. Muy bien, siendo ya entonces las 9 en punto, voy a dar inicio. Bienvenida Paola, ya te voy a dar la palabra. Lo primero que quiero es dar un agradecimiento inmenso a todas aquellas mujeres que que me permiten a mí ser su compañero, entrenador, padre, amigo, porque gracias a todas ustedes es que podemos realizar este webinar, compartirles nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Inicialmente a mi esposa, a mi hija, quienes me han permitido aprender de ellas y aprender la diferencia, aprender también las cosas iguales que tenemos como seres humanos y que compartimos. Y muchas gracias a todo el equipo, a las más de 40 mujeres que tengo la fortuna de acompañar, de aprender de ellas todos los días y de poder también crecer, no solamente como entrenador, sino también como persona. Aquí algunas de ellas, no caben todas en la foto, pero están la mayoría de las personas que acompaño, la mayoría de mujeres. Muy agradecido con todas ustedes. Con Paola, muchas gracias Paola por estar aquí, por estar presente. Paola es alguien muy especial, además de ser médica, colega. Paola fue una de las primeras personas que se acercó a mí como entrenador, que confió en mí y afortunadamente llevo aprendiendo de ella y acompañándola unos más de 2 años ya, más de dos años Llevamos llevamos juntos en este proceso.
Paola es una gran líder, es alguien a quien admiro mucho y por eso le doy la bienvenida. Adelante, Paola, compártenos un Muchas poco quién gracias, eres. Jesús. Es un gusto para mí estar acá y compartir con ustedes un poco de la experiencia que he tenido en estos años practicando deporte y de lo que significa para mí tener más que un equipo, es una red de mujeres con las cuales ya comparto muchas cosas más allá de la práctica deportiva y pues dar a conocer cómo eso nos ha permitido fortalecernos cada día más y crear unos vínculos muy bonitos, positivos e importantes para todas las mujeres. Bueno, mi nombre es Paola Martínez, tengo 40 años, soy bogotana, soy médica, pediatra de formación y soy deportista desde hace 7 años. Antes de eso no había tenido la oportunidad de practicar deporte de forma estructurada porque en mi infancia pues no se le dio prioridad a la práctica deportiva dentro de mi formación. Entonces para mí descubrir todo este mundo del deporte ha sido maravilloso y crecer enormemente como mujer, como médica, como esposa, como mamá, como feminista y crear unos lazos muy importantes con mujeres que hoy en día hacen parte de mi día a día y que aportan y me han permitido aprender muchísimo de ellas y dentro del equipo también. Muchas gracias por la invitación. A ti, Pao, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, entonces, Yo creo que eh, Paola se le ha caído un momentico la señal. Yo no sé si ustedes ahí me escuchan bien a mí. Ya Paola nuevamente regresó. Hola, Pao, ¿me escuchas? Hola, Paola. hola, ay, lo siento, se Tran- cayó la señal de internet en este momento. Tranqui, Bueno, adelante, ya está la presentación, puedes continuar. listo, muchas gracias. Ya estoy con ustedes. Bueno, entonces, cuando Jesús me planteó la posibilidad para participar en el webinar, pues me sentí muy feliz porque siento que es muy importante que las mujeres empecemos a hablar de lo que significa para nosotros esta práctica deportiva, cómo podemos seguir creciendo dentro de ella y cómo podemos contribuir para que muchas otras mujeres ingresen a este mundo del deporte y sobre todo se vuelva una disciplina, se vuelva algo con lo cual ellas se sientan identificadas y les dé herramientas para seguir creciendo y sintiéndose más fuertes y poderosas dentro de su feminidad. ¿Por qué es importante hablar del tema del entrenamiento deportivo en las mujeres? Porque cada vez hay mayor participación de las mujeres en diferentes eventos deportivos, pero a su vez, aunque hay mayor participación, es cierto que seguimos siendo un número muy pequeño de mujeres quienes participamos en estas actividades deportivas y la principal razón es el desconocimiento. Ese desconocimiento no solamente de la importancia de la práctica deportiva, sino de las vías para llegar a ella. Entonces, entre más abramos el conocimiento para que las mujeres sepan cómo funcionan todas estas herramientas deportivas en triatlón, en running, en ciclismo, en cualquier tipo de actividad deportiva, pues más mujeres harán parte y eso nos va a permitir brindar todas estas herramientas a muchas otras mujeres. ¿Para qué? Para que aceptemos la diferencia y conozcamos que la diferencia no significa ser mejor que o
mejor o peor que los hombres, simplemente somos diferentes y esa diferencia, en lugar de ponernos en un lugar de inferioridad, nos enriquece mucho porque nos permite vencer todos los estereotipos que están relacionados con las capacidades de las mujeres en cuanto a la práctica deportiva. ¿Para qué? Para que aumentemos la adherencia de las mujeres hacia el deporte y para que de una forma muy estructurada, muy bien planeada, podamos disminuir los riesgos y las consecuencias de hacer actividad deportiva que nos tengan el acompañamiento necesario para brindar esos efectos protectores y disminuir los riesgos y consecuencias negativas. ¿Por qué también es importante? Porque es que las mujeres necesitamos un enfoque específico de entrenamiento femenino. Somos diferentes y esa diferencia hace que las necesidades, las capacidades y las posibilidades de las mujeres requieran un conocimiento específico para que se pueda desarrollar el máximo potencial dentro de la práctica deportiva. ¿Para qué? Para demostrar que los grandes beneficios del deporte de resistencia. Y de esta forma, muchas mujeres que de pronto sienten algún distanciamiento o duda o temor de practicar deportes de resistencia, pues venzan todas esas inquietudes y cada vez participen más en los deportes de resistencia. Y de esta manera, pues que nuestro grupo y nuestra red de mujeres deportistas siga creciendo. Para hablar un poco de la historia de la mujer deportista, pues son pocos los registros que se encuentran de épocas prehistóricas en cuanto a cómo era la práctica deportiva de las mujeres. De los primeros registros que hay está esta piedra que corresponde a los egipcios, en la cual se dibujó, hay una imagen de una mujer haciendo una postura como de arco, y es como los pocos registros que tenemos de esta época. Posteriormente, hacia el siglo III antes de Cristo, hay esta escultura de unas mujeres jugando algo que se llamaba el juego de las tabas, en la cual tenían unas pequeñas circunferencias que las ponían a saltar y tenían que tomar diferentes elementos que saltaban junto con las pelotas. Luego, en la época romana, en el periodo romano, encontramos estas imágenes de mujeres practicando diferentes disciplinas deportivas sin que haya registros realmente establecidos de si había o no competencias o carreras o eventos donde ellas participaban. Simplemente era como una práctica al aire libre y pues quedó plasmado en estas pinturas. Y digamos que las mujeres veníamos como con una evolución en el deporte en la cual pues había un reconocimiento, se hacían estatuas, se pintaban dibujos o murales, pero llega el medioevo, la Edad Media, en la cual de la mano de la religión, la mujer empezó a tomar un papel secundario dentro de todo lo que significaba el desempeño social y específicamente deportivo. Entonces las mujeres dejaron de practicar deporte, el deporte fue simplemente eliminado de la cotidianidad de las niñas y de las mujeres, desde la forma en la que se estructuró el vestido de la mujer durante la Edad Media, pues todo se empezó a limitar la capacidad de las niñas y de las mujeres de participar en actividades deportivas. En esta época, pues la época de los caballeros, de los duelos, etcétera, etcétera, la mujer empezó a ser concebida como espectadora solamente y incluso era parte del premio o el reconocimiento, la doncella más bella para el caballero que ganara la disputa. Entonces, esta época tristemente marcó un punto en el cual la mujer perdió la conexión con el deporte. Más adelante de los registros que se encuentran de las Olimpiadas, las primeras Olimpiadas que se celebraron corresponden al año 776 a.C. y ya en la época moderna, en el año 1896,
no se permitía la participación de las mujeres, incluso no se permitía la participación como espectadoras de las mujeres que fueran casadas, sino solamente podían asistir las mujeres solteras, porque se consideraba que como algunos deportistas podían estar con ropas, con trajes muy pequeños, pues no era adecuado que las mujeres vieran hombres vestidos de tal manera. Ya en los siguientes años la mujer empezó a jugar un papel simbólico y de las primeras cosas que podemos encontrar o datos que podemos encontrar es la participación de las mujeres en deportes como el golf y el tenis. Porque ya había un grupo de mujeres en Inglaterra, principalmente, que estaban empezando a realizar torneos y a como estructurar un entrenamiento y demostrar que la mujer sí era capaz de tener el deporte como una actividad de vida. Pero en general se consideraba que el deporte podría ser perjudicial para la salud, el practicar los mismos ejercicios violentos o deportivos que los hombres, porque llevaban consigo una gran fuerza que consideraban que las mujeres no éramos capaces de realizar. Entonces, ¿qué pasó? Las mujeres dijeron en 1896 no pueden participar. Después solamente pueden participar en disciplinas muy, una o dos disciplinas no más. Entonces, hubo un grupo de mujeres deportistas que se reunió y dijo, no, pues vamos a hacer nuestras propias Olimpiadas. Y en 1921, gracias a ese esfuerzo que hicieron esas mujeres de reunirse, realizar esas primeras Olimpiadas, fue que ya en las Olimpiadas de Ámsterdam en 1928 se oficializó la participación de las mujeres dentro de las Olimpiadas. Entonces ya no era como invitadas o como algo representativo simbólico, sino ya oficialmente las mujeres de las delegaciones estaban invitadas a participar en diferentes deportes, en los cuales pues los países ya tuvieran algunas mujeres practicando esas disciplinas deportivas. Llama la atención que a la fecha todavía hay disciplinas deportivas en las cuales no hay mujeres participando, y cada vez, pues hay países que cada vez tienen una delegación femenina más fuerte, pero aún hay países en los cuales la participación femenina es escasa y pues está en nosotras y en todos nosotros seguir promoviendo el deporte para que cada vez más mujeres puedan asistir a las diferentes justas olímpicas. En Londres, 1948, ya se permitió la participación de las mujeres en los deportes de resistencia que hasta el momento se consideraba no éramos capaces de realizar. Ya en Londres se dijo, no, pues las mujeres definitivamente tienen tanta capacidad como los hombres para participar en cualquier disciplina que ellas quieran hacer. ¿Cómo es la participación actual de las mujeres en deportes de resistencia? Pues ya aterrizándolo un poquito más hacia la realidad de nosotros los mortales, sino de los atletas élite, porque pues, es bastante conocido que ya en diferentes disciplinas deportivas casi todas las mujeres podemos participar, o sea, no hay ninguna restricción para ninguna. No hay mujeres es porque de pronto el deporte X no sea lo suficientemente promovido para que las mujeres participen o no se les brinda las suficientes herramientas, pero no hay una prohibición para ninguna. Este estudio que encontramos muy interesante reúne 784 maratones realizadas en 39 países durante los años 2014-2017, en las cuales hubo 229 nacionalidades y un total de 3.331.014 corredores. Entonces es un estudio bien significativo, importante, muy chévere de analizar, porque nos permitió ver como en una forma bastante significativa cómo era la participación de las mujeres. Entonces, de todos esos 3 millones de corredores, el 34.56% fuimos mujeres. En la tabla que muestro en esta diapositiva, entonces lo que va mostrando es cuántas mujeres hemos participado en maratones en el año 2014 al 2017 y cuál ha sido la variación de esa participación. Entonces, el primer año medido 290.000 mujeres y en el último año medido 284 mujeres. Fue algo que la verdad me llamó mucho la atención ver por qué había disminuido
un poco la participación de las mujeres. La variación es pequeña, pero uno esperaría que al contrario hubiera crecido. Y creería yo, sin tener datos claros, que para el año 2018 de 2019, pues la participación femenina en las diferentes maratones alrededor del mundo fue mucho mayor. Y en el 2020, pues una pausa obligada. Bueno, ¿cuál es la distribución o cómo es la participación de las mujeres en estos deportes de resistencia en este estudio que analizó específicamente maratón? Entonces vemos cómo hay países o regiones en las cuales la participación masculina y femenina es bastante, es equivalente, mientras que hay otras zonas del mundo, como por ejemplo en Asia, incluso en Sudamérica, donde la participación femenina no supera el 25%. Entonces, ¿qué pasa en estas zonas? Hay todavía muchas restricciones ligadas al nivel socioeconómico, pero también al nivel cultural. Entonces, tenemos como una labor bien importante de trabajar en esto para que las mujeres vean que hay una gran oportunidad en el deporte como una herramienta de desarrollo personal y de posibilidad de la mujer. Cuando vemos el tiempo de finalización de las mujeres en maratón, vemos que en general los corredores de estas 780 maratones corrieron en 4 horas 26 minutos 28 segundos. Y este dato me pareció interesante porque muchas veces uno cree o está la concepción de que no puedo participar porque no puedo lograr X tiempo, porque la gente corre muy rápido o si voy allá voy a llegar de última o no voy a lograr estar dentro del promedio. Y fíjense que no, fíjense que las mujeres en general, el tiempo de participación de finalización de la carrera fue de 4 horas 46 minutos y los hombres 4 horas 16 minutos. O sea, realmente quienes soportamos este deporte somos los corredores aficionados, somos los corredores amateur y todos tenemos la posibilidad de ir, correr una carrera, hacer nuestra maratón. Entonces, muy importante esto. Y la diferencia entre hombres y mujeres, pues fue de 30 minutos. Tal vez Jesús en alguna oportunidad hablando de cómo era esa diferencia en tiempo, en récord de maratón de atletas élite, nos hablaba que más o menos entre 15 y 20 minutos era como la diferencia entre los atletas élite, hombres y mujeres, y vemos que incluso para corredores amateurs esa diferencia no supera los 30 minutos, o sea, se mantiene muy equivalente. ¿Y cuál es la participación de los corredores por continentes? Entonces vemos, pues, Norteamérica, todos somos América, pero pues aquí separan Norteamérica, constituye la mayoría de los corredores en estas maratones. En Europa, 42%, y Suramérica representamos el 2.56%. Entonces todavía tenemos un trabajo bastante alto para que estos deportes de resistencia, maratón, el running y el triatlón, sigan dándose a conocer y cada vez más suramericanos podamos participar en estas carreras. En cuanto la cantidad de mujeres o el porcentaje de mujeres que terminan las carreras, entonces nos felicito. Nosotras solemos abandonar menos las carreras que los hombres. Tenemos un porcentaje de mujeres corredoras que terminamos la carrera que se acerca bastante al 100%. Entonces, entrenamos, nos corremos la carrera y la terminamos. Cuando vemos cómo es el desempeño en resultados generales de los corredores en las carreras, vemos que en maratón, en este estudio que les decía, vemos que en primer lugar está Eslovenia con un tiempo de finalización general, hombres y mujeres, de 3 horas 55 minutos. Colombia en la posición 19 de las 229 nacionalidades, con 4 horas 9 minutos 42 segundos. Y las mujeres, entonces, fíjense este dato tan bonito, motivante, las mujeres más rápidas fueron las eslovenas,
con 4 horas 10 minutos y las mujeres colombianas estábamos en el 9º lugar con 4 horas 19 minutos 57 segundos en promedio. Y como les había mencionado anteriormente, pues el promedio general de las mujeres 4 horas 46 minutos 3 segundos. Cuando ya miramos, desafortunadamente en nuestro país tenemos muy pocas estadísticas de la participación femenina, pues muy seguramente las carreras las tienen. Desafortunadamente dentro de las páginas oficiales de las organizadores de las carreras, pues no se está brindando esa información para que pues, podamos ir evidenciando cómo ha sido este cambio histórico. Pero los datos obtenidos de Cartagena, de Ironman 70.3 en Cartagena, sí nos mostró cómo hacia el año 2017, la carrera lleva 4 años, pero el primer registro lo tenemos del año 2017, acá en la diapositiva, con una participación femenina de 18.61 y para el año 2019 ya el 22% de los participantes fuimos mujeres. Entonces, el crecimiento, si ha sido difícil el crecimiento en el running, aún más difícil el crecimiento en triatlón, pero definitivamente la participación femenina en estos deportes de resistencia ha crecido. En ciclismo, no tenemos datos estadísticos, pero cada vez vemos más mujeres practicando ciclismo y cada vez vemos más carreras de ciclismo para ciclistas aficionados, en las cuales la participación femenina tiene una representación bien importante.